En vivo tenemos al procurador de la provincia de Buenos Aires. Acaba de finalizar la conferencia de prensa con respecto a toda la investigación por los abusos en Independiente. Cristian García, en el lugar en vivo. Gracias, Claudio. Una conferencia de prensa junto a la doctora Garibaldi, la fiscal de esta causa de abuso sexual de menores en Independiente. Le agradecemos al doctor Contegrán. Bueno, ¿qué títulos podemos dar? Lo más importante de esta conferencia de prensa sobre el desarrollo de la causa, lo que está pasando. Básicamente yo lo que intenté hacer, lo que nosotros intentamos hacer con la conferencia de prensa es, en primer lugar, transmitir de manera simbólica y concreta la intervención de la Procuración General en todo el proceso de investigación, el hecho de la colaboración y el apoyo institucional de la Procuración General a la tarea que viene desarrollando la fiscal Garibaldi y su equipo en el marco de también la responsabilidad que le compete a la Fiscalía General de Lomas de Zamora, de la que depende esta Fiscalía de la doctora Garibaldi. En segundo lugar, instaurar una metodología de vinculación entre la causa, a partir del Ministerio Público, ya veremos cómo lo hacemos, y los medios y por tanto la sociedad, para poder garantizar que la información con la que ustedes cuentan, los medios y la sociedad en definitiva, sea la información veraz y oficial. Por eso esta conferencia de prensa, y a partir de acá vamos a establecer un mecanismo en función del cual solo por esa vía van a tener ustedes información oficial y el resto van a ser todos trascendidos de los que no nos vamos a hacer cargo. En tercer lugar, nos pareció oportuno que se contara con información precisa. La fiscal ha sido muy abierta dentro de los límites que implica una investigación penal de esta naturaleza respecto de cómo ha venido evolucionando la causa, cómo es la proyección y qué imaginamos para el futuro. Ella anticipó algo me parece muy importante, que es que se vienen a incorporar investigaciones referidas a otro delito que es relativamente nuevo en el sistema penal y que tradicionalmente se consideraba como una etapa preparatoria del abuso, que es lo que se denomina el grooming o la seducción por medio de sistemas informáticos. Esto quiere decir que hubo contacto con menores, pero no llegaron a registrarse los abusos. Hemos detectado, la fiscal ha detectado muchos casos, y entonces se está investigando este delito, que es un delito autónomo en sí mismo, y esto me parece que es un dato importante, y también me pareció oportuno, desde el punto de vista de la responsabilidad institucional que nos corresponde a mí como cabeza del Ministerio Público y consecuentemente del Poder Judicial de la provincia, porque el Procurador General integra la Corte Suprema, que es cabeza de uno de los tres poderes. Digo, me pareció que teníamos la responsabilidad institucional de dejar aclarado que en la causa nosotros no tenemos ningún elemento que vincule a periodistas, a artistas, a conductores de televisión, a dueños de medios, de modo que hasta que esto no suceda nosotros no lo vamos a confirmar porque no es así. Y en segundo lugar, a garantizarle a quien sea que cuando suceda algo de esta naturaleza se va a enterar por vía oficial, pero no tendrán que dejarse llevar por rumores, porque esto no ha sucedido en lo más mínimo. Lo consulta desde el piso. Contegrán, buenas tardes, Claudio Rigoli. Usted... Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. ¿Usted cree que esta investigación va a llegar a una organización de trata de personas o que son hechos delictivos en forma individual que se han cometido contra los menores? Hasta el momento nosotros tenemos confirmado que se trataba de hechos delictivos individuales y no tenemos ningún elemento que nos permita caracterizar un eventual sistema de trata o la configuración de un delito de esta naturaleza. En las condiciones actuales, mi impresión es que no la hay y no parece que la haya por los elementos que hemos venido recabando hasta ahora. Son delitos individuales sin perjuicio de la vinculación entre las personas que han cometido estos delitos, pero a nivel de informativo no se caracteriza una organización, no hay perfil de organización, no hay un perfil de una persona que conduzca la configuración o conformación de una organización para la comisión de los delitos. Sí está confirmado que entre las personas que están imputadas ha habido relación de título informativo, haciéndole conocer que existía esta posibilidad y a partir de allí las personas avanzaban en la comisión de los delitos o del delito de grooming. Bien. Contegrán, el otro día el doctor Germanos, abogado independiente, dijo, en definitiva, acá esto es algo que trasciende Independiente y estarían involucrados también casos de abusos sexuales en las divisiones inferiores infantiles en unos 7 clubes.
¿Ustedes tienen en la causa al menos indicios de que eso puede llegar a suceder? La fiscal está trabajando en la evolución de la investigación y nosotros no podemos ni confirmar ni rectificar la posibilidad de que exista en otros clubes o en otros ámbitos en los cuales se configure el perfil de víctima respecto del cual han venido trabajando quienes han cometido los delitos, es decir, aprovechamiento de un estado de máxima vulnerabilidad. Nosotros no podemos hacer una manifestación precisa por varias razones, porque no tenemos elementos y en segundo lugar porque sería de una máxima imprudencia, de una irresponsabilidad que es incompatible con nuestra modalidad profesional de trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros definimos la existencia de algún club o de algunos clubes, lo que va a suceder es, en primer lugar, los chicos que están en estas condiciones, es decir, en inferiores de otros clubes, las familias, sea del interior del país o de la capital o el Gran Buenos Aires, van a tener un estado de conmoción muy grande que nosotros siempre evitamos. Nosotros no queremos generar ninguna conmoción, queremos dar tranquilidad y seguridad a la población. Y además, esto puede complicar severamente la investigación porque puede haber una retracción de parte de las personas que se encuentren en una situación cercana a víctimas y no quieran hacer declaraciones por estas manifestaciones, que insisto, nosotros no las hacemos porque trabajamos con mucha responsabilidad en la tarea profesional. Sabido es por el tipo de delito que es que si no hay una manifestación, una declaración de la víctima concretamente, es prácticamente imposible avanzar y llegar a una definición de condena, ¿no? En el caso del abuso, la corrupción es difícil, en el caso de grooming no. En el caso de grooming nosotros trabajamos sobre material informático de propiedad de los presuntos delincuentes y ahí se puede configurar sin necesidad alguna de llegar a someter al proceso a una víctima en una instancia tan delicada como esta. Tengamos presente que en el caso de todos los menores que no alcanzaron los 16 años, toda manifestación y declaración exige la presencia de ámbitos del Estado que los tutelan y se hacen por vía de un sistema de cámara Gesell que garantiza su identidad y su situación. De modo que en esto somos muy cuidadosos. Doctor, ¿cómo le va? Mariana Verón. Por lo que escucho de lo que dice, ¿usted está descartando entonces que se trate del delito de trata, lo que pasó ahí en Independiente, y solo queda en abuso o el resto de los delitos que pueden ser acoso vía redes? ¿Qué tal, Mariana? Descarto absolutamente la posibilidad de una trata. Hasta el momento. ¿Pero con qué elementos si en la evolución de la eso? investigación, con lo que les dije antes, no vemos un sistema organizativo, no vemos un coordinador, no vemos que exista un mecanismo de utilización de una red para la captación de personas menores o mayores para la prestación de servicios sexuales respecto de una contraprestación o no. No está configurado ningún elemento propio de la trata hasta el momento. ¿Qué tal, Contegral? Muy buenas tardes, Ariel Alear lo saluda. ¿Pueden llegar a llamar a testimonial a Natacha Haidt después de lo que todos conocemos, e incluso también a Daniel Bertoni, exjugador independiente de la selección argentina, que dijo que tenía conocimiento de situaciones como esta desde hace mucho tiempo? Buenas tardes. Yo manifesté en la conferencia de prensa y lo ratifico ahora ante ustedes que en el marco de lo que es nuestra política de preservación de la identidad de todas las personas, incluidos potenciales testigos, solo puedo decirle que la fiscal Garibaldi ya ha dispuesto y mañana va a notificar la citación a prestar declaración testimonial de 2 personas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino, que públicamente han manifestado tener algún tipo de información que puede ser útil para la causa. Bien. Doctor Contegrán, mi pregunta apunta a si habría o podría haber nuevas detenciones a partir de todo lo que se está analizando y quiero que me confirme cuántas son las víctimas, no de grooming, sino de abuso, concretamente. Nosotros tenemos hasta ahora caracterizadas 7 víctimas
y la investigación puede llevar a otros 10 casos de abuso. Ok. Y es probable que haya detenidos y medidas en los próximos días respecto de esto. Doctor Contegrán, buenas tardes. Pablo Fernández lo saluda. En noviembre del 2010, uno de los detenidos públicamente aseguró haber proveído de jugadores de fútbol a una persona muy mediática en esa época. Y mi consulta es la siguiente. Esa persona hoy está detenida. Habló de inferiores de otro club de la capital federal. Respecto de esto, ¿cuál va a ser el temperamento que va a tomar la fiscal o el Ministerio Público Fiscal al respecto? Si alguno de las personas involucradas como imputados o en las declaraciones testimoniales involucran mediante argumentos que sean efectivamente fundados a personas, usted dijo mediáticas, la fiscal va a trabajar esa línea de investigación, los citará a prestar declaración y en función de eso, si se consolida la vía de investigación, adoptará las medidas correspondientes. Por el momento esto no ha sucedido con estas personas que yo indico. Sí hay declaraciones que hacen referencia a la existencia de posibles contactos con otras personas que han tenido eventualmente participación en el ámbito televisivo, pero que no son, insisto, ni conductores de televisión, ni periodistas, ni artistas, ni dueños de medios. Contegrán, una pregunta. Este joven de 19 años que volvió a su ciudad natal de allí, de Chipoleti, está hoy en día en calidad de testigo en la causa, pero muchos señalan que está en una situación como gris, que podría ser por allí involucrado o hacerlo responsable también como nexo para entregar los menores a esas personas mayores para que se cometieran el abuso. ¿Cuál es la situación de ese joven, hoy 19 años ya mayor de edad, que en su momento también fue víctima de abuso sexual? Es exactamente así. La fiscal, en el marco de la declaración, consideró prudente no tomarle una testimonial, pese a que se configuraba eventualmente el carácter de víctima, sino una declaración que es intermedia desde el punto de vista procesal entre la testimonial y la indagatoria, que es la informativa, para garantizarle los derechos y la posibilidad de que no declare en contra de sí mismo o se niegue a declarar, y en ese carácter declaró. La fiscal hoy nos comentó a todos, por supuesto ya me lo había informado en las reuniones de trabajo, que va a tener nuevas reuniones con esta persona, va a tener asistencia terapéutica a esta persona para ver de qué manera se la puede ir conteniendo y una vez que esto suceda va a definir su situación procesal. Dos preguntas, Contegrán. Por un lado, Independiente, ¿qué responsabilidad podría llegar a tener, de acuerdo a lo que se sabe hasta ahora? Y si hay conexión con los hechos en River y ahora conocidos con la Confederación Argentina de Gimnasia. No hay ninguna conexión con los hechos de River ni con la Confederación Argentina de Gimnasia y por esta razón cada una de las situaciones están analizadas por ámbitos judiciales distintos. El caso de River lo está investigando un fiscal nacional de instrucción, el caso del organismo federal lo está examinando, lo deberá analizar e investigar la justicia federal y nosotros estamos analizando los hechos que se han cometido en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que no tienen, como digo, ninguna relación con los otros casos. Y recuérdeme usted la primera pregunta. Sí, en el caso de Independiente, ¿qué responsabilidad podría llegar a tener? Sí. Aquí me valgo de los dichos de la fiscal, ella manifiesta y nosotros consideramos lo mismo, no existe ningún tipo de responsabilidad, según la prueba que tenemos en la causa, del Club Atlético Independiente. Más aún, así lo dijo la fiscal, fueron directivos responsables del Club Atlético Independiente quienes denunciaron el episodio. Nosotros vamos a seguir examinando la situación. Por el momento no existe ninguna responsabilidad ni de este club ni de ningún otro. Julio Contegrán, muchísimas gracias por este contacto y hasta cualquier momento.